Voy a hacer un pequeño video acerca de las fábulas, las irracionalidades de que habla Luis Toro. Aquí dice el video que voy a analizar un pedacito, porque con solo un pedacitico que yo comente es más que suficiente, porque tengo que exponer yo las inconsistencias de la creencia esta de que María, la madre biológica o terrenal de Jesús, del cuerpo de Cristo, puede interceder por las personas, por la humanidad. Entonces voy a hablar aquí todo el montón de inconsistencias en la creencia o la fábula esta de que María puede interceder por la humanidad. Pero primero voy a escuchar lo que dice Luis Toro y después yo lo refuto racionalmente, como digo siempre, usando el sentido común, usando el raciocinio o no dejándome llevar, ¿verdad? Como el catolicismo lo hace, que se dejan llevar por el humanismo, por sentimientos humanos en cuestiones tan trascendentales como es el Evangelio, que no es nada humano, sino que es celestial, divino. Entonces ahora, escuchemos lo que dice aquí el cura Luis Toro, y entonces yo le voy a debatir con la Biblia y con la inteligencia, usando la lógica y el sentido común. Entonces, escuchemos lo que dice Luis Toro. Con la Biblia yo le voy a mostrar que no es así. Porque aquí, ¿dónde está el error? Que a él le dijeron. A él le dijeron que nadie podía rogar, que el único que podía rogar es Cristo. Si eso fuera verdad, ningún pastor evangélico podría rogar por un enfermo. Si eso fuera verdad, ningún pastor evangélico podría rogar por un matrimonio. Si eso fuera verdad, entonces los pastores evangélicos le quitan el puesto a Jesús. Ahora, si no le quitan el puesto a Jesús, ¿qué es lo que hace el pastor? Porque si él hace algo que no le quita el puesto a Jesús, y puede rogar por un enfermo, puede rogar por su hijo, puede rogar por su madre, y no le quita el puesto a Jesús, que sepa usted y que sepa el mundo entero, que sí le voy a dar chance, pero déjeme que todavía no he puesto. Sepa usted y sepa el mundo entero que la Virgen María hace exactamente lo mismo que lo que hace un pastor. Y si el pastor no le quita el puesto a Jesús, María tampoco, porque ella está haciendo lo mismo que el pastor. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso es verdad. Donde está y eso lo creemos los católicos, lo enseñamos los católicos, lo predicamos los católicos, doctrina de la Iglesia Católica. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Listo. Punto y aparte. Esa es doctrina de la Iglesia Católica. Esa doctrina la copiaron los hermanos separados. Ellos no la inventaron, eso estaba inventado, eso lo ha enseñado la Iglesia 2000 años. Antes de que su pastor llegara en el 2010, ya la Iglesia Católica llevaba 2000 años enseñando que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero el Pablo a Timoteo le explica la diferencia entre ser mediador y la diferencia de rogar. Pablo dice que no es lo mismo rogar, que la Virgen María ruega por nosotros, y por eso en el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso es lo que hace la Virgen María. No es lo mismo rogar que ser el mediador entre Dios y los hombres. Para engañar los hermanos separados dicen, mediador es el que se mete en el medio de Dios y los hombres. No.
Porque entonces los pastores se meten del medio de Dios y los hombres, imponen manos, sanan enfermos, oran por los enfermos y se están metiendo entre Dios y los hombres. No le dicen, vete para allá, hable con Dios a solas, no venga para acá, sino que más bien sana al Señor, hace oración por los enfermos. Y eso no es pecado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que el único mediador es Cristo. Vamos a escucharlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué significa Jesucristo mediador? Óiganlo, no de labios míos, pruebas bíblicas. Dale. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí viene la prueba. Dale, siga. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí está. Esto significa mediador. Repítalo. El cual se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. En rescate por todos. En rescate por todos. Eso significa el único mediador que se entregó a sí mismo, entregó su vida a sí mismo para rescatar a todos. No hay otro mediador. María no entregó su vida como rescate por ustedes y por mí. San Pedro, San Pablo, los santos no lo hicieron. El único mediador, porque su sangre preciosa nos limpia y nos purifica del pecado, es Cristo, único mediador con su sangre preciosa. No hay más. En la Iglesia Católica no decimos que sean los santos los que nos vienen a rescatar. No, ellos no entregaron la vida por nosotros. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que Jesucristo es el único que entregó su sangre y por su sangre fuimos limpiados, porque Él es el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Él es el pecado. Sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Solamente lo hizo Cristo, más nadie. Ahora, lo que enseña la Iglesia Católica es que siendo Cristo el único mediador, porque entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Escuchen mis amigos católicos cómo el cura con malicia se contradice. Primero cita el versículo que dice: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él trata de seguir engañando al pueblo católico al decir que el orar como lo hacemos los evangélicos es lo que hacen los católicos al decir: Santa María Madre de Dios ruega por nosotros. Ningún evangélico pone como mediadora a la hermana María para pedir o orar al Padre. El cura Luis Toro afirma con malicia, mintiendo con alevosía y premeditación al decir que los evangélicos intercedemos ante Dios tomando el lugar de Cristo. Por otro lado dice que ellos tienen solamente a Jesucristo como el único mediador, mintiendo con descaro. Pues fácilmente se nota y se ve en las misas y rezos que es todo lo contrario. De nada sirve al católico decir que cree en Jesucristo como el Salvador e inmediatamente dice: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Analicen, amigos católicos, el rosario que ustedes repiten hasta el cansancio. El cura embustero Luis Toro trata de mostrar con palabras sin fundamento y veracidad de que el evangélico se pone como mediador entre los hombres y Dios. Nada está más lejos de la realidad, porque una cosa es orar al Padre en el nombre de Jesús, y otra cosa muy diferente es pedir a María que ella ruegue o interceda por nosotros ante Dios. También el cura está negando la doctrina de su iglesia. Escuchemos qué dice el catecismo hablando del lugar que tiene María en la Iglesia Católica. El artículo 967 del Catecismo de la Iglesia Católica afirma que María es un modelo de fe y caridad para la Iglesia, y que es un miembro, supereminente y del todo singular, de la Iglesia. María es considerada corredentora, mediadora y abogada de la humanidad. Corredentora. María cooperó a la obra de la redención a través de su obediencia, fe, esperanza y amor. Mediadora.
Después de su asunción a los cielos, María intercede por los miembros de Cristo y procura los dones de la salvación eterna. Abogada. María es invocada en la Iglesia con el título de abogada. El Papa Pío X fue el primero en usar el término corredentora en una alocución que dirigió a los peregrinos de Vicenza el 30 de noviembre de 1933. Nadie puede negar de que María fue una mujer ejemplar. Era una mujer casta, pura, temerosa de Dios y apartada del mal. Es por esa razón que Dios la escogió para engendrar en su vientre al santo ser que vino a redimirnos. También fue instrumento para la salvación de la humanidad, pero eso no es motivo para darle los títulos de abogada, corredentora y mediadora de la salvación. Nosotros como cristianos evangélicos amamos a María y la reconocemos como bienaventurada, pues tuvo la dicha de ser la madre del Verbo hecho carne. Mas el cura Luis Toro y la mayoría de los sacerdotes católicos calumnian al pueblo evangélico diciendo que aborrecemos a nuestra hermana María porque esa es parte de la doctrina que los curas están obligados a enseñar. Bueno, entonces ahora ya escuché suficientes inconsistencias y suficientes fábulas. Tal vez los amigos católicos, tal vez que están escuchándome, tal vez dirá, pero ¿por qué fábulas? Muy bien. Punto número 1. Él dice que nosotros rogamos, o sea, dice que el pastor ruega por los enfermos. De ninguna manera interceder o pedir o orar por un semejante es rogar a Dios directamente por esa persona, como quien estuviera presente a Dios. Nosotros no lo hacemos directamente a Dios. Nosotros cuando oramos siempre utilizamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque la palabra así lo enseña. ¿Dónde? Eso está en Juan 14:13. Veamos a ver dónde lo dice. Voy a leer desde el versículo 12, Juan 14, voy a leer desde el 12 para sentar precedentes. Escuchemos, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, nosotros sabemos que Jesús está a la diestra del Padre, como lo dice aquí, como lo dice en la palabra de Dios. Entonces, no podemos hacer o decir o pensar o pretender poner a María, la madre terrenal del Verbo, que dice Juan 1, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Ese Verbo dice que estaba en el principio, aquí mismo en el capítulo de Juan, en el capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el Verbo era Dios, y el verbo, vamos a leerlo primero, exactamente tal y como lo dice así, dice, en el principio era el Verbo, o sea, Jesús era la misma esencia de Dios, la palabra, lo que se mueve, lo que hace que las cosas sucedan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces yo le pregunto aquí al padre Luis Toro y a todos los católicos que ahí le aplauden, que aplauden todas las fábulas que dice Luis Toro. Entonces díganme ustedes, fauleros católicos, creyenceros, si dice que aquí, en el principio, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿a dónde me habla ahí de María? Estaba María ahí. Es María igual que Jesús. Es María Dios como es Jesús. ¿Puede María tener el poder, la sabiduría, la omnisciencia, el poder y todos los atributos que Jesús tiene? ¿Verdad que no? Porque María no existía, ni siquiera existía Adán y Eva, mucho menos María. Entonces, ¿cómo vamos a poner a una criatura, ya empezando por ahí, cómo vamos a poner a una criatura
hecha muchísimos miles de años después de la creación de Adán y Eva, que Dios en su misericordia la usó para encarnarse en ella, en esa persona tan especial, porque ella era una persona muy especial, era una persona apartada del mal, temerosa de Dios y apartada del mal, como muchos otros personajes de la antigüedad lo fueron. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, los que utilizamos nuestra cabeza y los que tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, nos guíe y nos guía, cómo vamos a poder a quitar al Señor Jesucristo de su poder, de su gloria, de su magnificencia? O sea, a pretender, ¿cómo vamos a pretender nosotros que una criatura que nació, que Dios la creó muchísimos años después de la creación de Adán y Eva, entonces cómo la vamos a poner antes o a la misma altura de nuestro Creador, de Jesús, quien es Dios hecho carne? Entonces, aquí ahora, ahora vámonos a Juan 14, 12, 13 y 14. Y dice lo siguiente, vamos a ver Juan 14, donde estábamos, ¿verdad? Leamos desde el 12. Dice así el 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si nosotros tenemos el poder, no es por nosotros mismos, porque es que Dios en su misericordia, Él nos escucha, porque Dios apoya o ve en nosotros a Cristo, porque nosotros lo pedimos, como dice más abajo, dice así, dice: y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo, y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Porque está hablando Jesús. Dice que cuando nosotros pidamos al Padre aquí en la tierra, como está diciendo Luis Toro, que nosotros rogamos, que los pastores, está hablando que los pastores ruegan a Dios, o sea que nosotros estamos utilizando el puesto de Jesucristo. Él está tratando de engañar a los evangélicos, porque ya los católicos ya los tienen engañados, a los católicos nada más los siguen engañando. Entonces él está diciendo que los pastores o evangélicos, creo que dijo, porque es un burlista, Entonces dice que el pastor ruega, o sea, que está utilizando el puesto de Cristo, está diciendo él. No, el pastor y cualquier hermano evangélico o cualquier persona que utilice, que hable al Padre en el nombre de Jesús, puede ser escuchado. ¿Por qué? Porque está obedeciendo los mandamientos del Señor. Aquí, los mandamientos del Señor, porque Él escucha, Dios atiende cuando nosotros estamos acorde a la palabra, no fuera de la palabra. Y sigue diciendo, dice: si algo pidiereis en mi nombre, a Juan 14, versículo 14, dice: si algo pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nosotros no vamos a pedir, no nos vamos a arrodillar y a pedirle a la criatura que es María, pedirle que interceda ante Jesucristo o ante Dios por nosotros, porque eso es antibíblico. Aunque Luis Toro diga que el pastor ruega como tomando el puesto de Cristo. No, repito, el pastor pide a Dios en el nombre de Jesús, que es el mandamiento, y sigue diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cualquier hermanito, o sea, cualquier amigo católico que se arrodille y que pida a Dios o ruegue a Dios en el nombre de María, no está guardando los mandamientos de Jesús, como dice aquí, Juan 14, versículo 15, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese es el 14, el 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces aquí viene la clave por la cual la persona aquí en la tierra puede ser escuchada allá en el cielo. Escuchen lo que dice el versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre. ¿Están escuchando? Juan 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ahí sigue hablando, pero ese Espíritu es el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo. Eso lo hicieron y eso lo podemos ver en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió. Entonces, ahora las oraciones nuestras son recogidas por el Espíritu Santo y elevadas hasta el mismísimo trono del Padre. Además de que el Espíritu Santo instruye y guía al cristiano en el peregrinar por esta tierra. Entonces, si nosotros no atendemos a lo que dice aquí la palabra de Dios, entonces estamos fuera de los mandamientos de Dios y no vamos a ser escuchados, porque más bien, en lugar de acercarnos a Dios, estamos pisoteando o escupiendo el rostro de nuestro Señor, porque nuestro Señor dijo que le pidiéramos al Padre en su nombre. Pero ¿qué enseña Luis Toro? Que pidan al Padre o al Señor Jesús en nombre de María. María tuvo su rol y fue traer a Jesús al mundo y nada más. Eso fue todo el rol que tuvo. Si ustedes se leen todo el Nuevo Testamento, ustedes pueden ver que María nunca fue usada para predicar el Evangelio como lo hizo Mateo, como lo hizo Pablo, que fue el mayor expositor de la palabra de Dios, o como lo hizo Felipe o muchos otros evangelistas del Nuevo Testamento. Ella cumplió su rol por traer a Jesús al mundo y criarlo, amamantarlo, alimentarlo, hasta que él tuvo mayoría de edad para comenzar a predicar. Ese fue el rol de nuestra hermana María. Entonces, he hablado en este momento del Padre, que dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y yo rogaré al Padre. Y al final, dice, el Espíritu de verdad. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Aquí he hablado yo de la Trinidad, o sea, de Dios. Dios en toda su existencia. Entonces, el asunto, queridos amigos católicos, se basa en esto. Cuando en el aposento alto descendió el Espíritu Santo, desde ese día está aquí presente en la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. El Espíritu Santo es el que recoge las oraciones y las envía al Padre. Y voy a leerle 1 o 2 o 3 versículos donde habla de lo que estoy hablando yo, para que vean que yo sí hablo con base bíblica y no hablo con sentimentalismos humanos. Y dice así. Dice aquí la palabra del Señor en Romanos 8, versículos 26 y 27, nos dice lo siguiente. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces ahora resulta que aquí la palabra del Señor nos dice en Romanos 8 que el que intercede por los santos ante el trono desde aquí de la tierra es el Espíritu Santo. Dice, ¿qué hemos de pedir? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allá también el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él y nos lo haría saber. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo es Dios en 3 personas. No lo podemos entender, pero así es. Entonces, el Espíritu Santo es el que envía, recoge las oraciones y las lleva hasta el trono de Dios, siempre y cuando lo pidamos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pitos toca María aquí? Nada.
Eso es una invención, una fábula católica. Eso es una mentira del diablo que usando el humanismo, usando el amor, el humanismo, o sea, el amor que todos nosotros le tenemos a nuestra madre, trata de coaccionar la palabra de Dios. Y entonces ellos dicen, ay, pero es que están despreciando a su madre. Pero si, como dije, como empecé diciendo, Jesús creó el mundo, creó a la nieve, creó a María. Entonces, más bien, tomándolo en la realidad, Jesús es el padre de María, porque Jesús nos creó a la humanidad. Jesús es todopoderoso, es Dios. Ahora ya dejemos ya lo que es, ahora ya dejemos lo que es bíblico y vámonos a la lógica, vámonos al sentido común, usemos la ética, usemos el raciocinio, la inteligencia, lo poquito de entendimiento que podemos nosotros saber. Les voy a preguntar a ustedes, mis queridos amigos católicos, díganme ustedes, cuando nuestra hermana María vivió en la tierra hace más de 2000 años, ni siquiera existía el idioma español y muchos otros idiomas no existían, tal como quizás el inglés tampoco existía. Pero también miran, ¿y qué tiene que ver eso con que el católico ruegue a María? María era una persona que no se sabe ni siquiera si sabía leer y escribir. Podría ser que sí, porque era judía, y los judíos eran personas muy estudiadas, eran personas muy doctas que los enseñaban a leer y a escribir, y lo más seguro es que quizás ella sí sabía leer y escribir, pero en arameo o en hebreo. Pero dígame una cosa, ¿cómo hace una persona como María para entender a todos los hispanohablantes del mundo? Y solo hablando de los hispanohablantes, no hablando de los otros idiomas, muchas otras personas en el catolicismo que hablan muchos otros idiomas, que creen en esta posición o en esta doctrina católica, esta fábula católica de que María ruega por la humanidad, o sea, por los católicos, porque yo no creo esa fábula. Entonces, ¿cómo podría María escuchar a la humanidad? O sea, ¿cómo podría entender a la humanidad en español, en inglés, en turco, en ruso, en cualquier idioma de la tierra donde esté, donde se le ruegue a ella, donde se le pida a ella que interceda por ellos? ¿Cómo va a entender? Eso es un punto de vista, una pregunta que yo les hago a ustedes, mis queridos amigos católicos. Otra cosa que yo les voy a preguntar, y por ejemplo, se sabe científicamente, ¿verdad? O sea, los científicos han calculado que el sistema solar, solo el sistema solar, que es el patio de la Vía Láctea, y la Vía Láctea es una pequeña parte del universo, y el trono de Dios está en el tercer cielo, o sea, que el tercer cielo está más allá de todas las estrellas. Y ahorita se los voy a leer donde lo dice en la Biblia, para que no digan que este evangélico pandereta está inventando. Por ejemplo, lo que corre más rápido en el universo es la luz. Y la Vía Láctea, el sistema solar es tan extenso, es tan grande, que la luz tarda, escuchemos lo que tarda la luz en cruzar solo el sistema solar, que es una pequeña parte del cielo. Pero tal vez usted dirá, pero ¿de qué está hablando del cielo? Y aquí que ya yo sé, hay muchas personas que no lo entienden. Entonces, primero voy a hablar de lo que dijo Pablo, que Pablo nos habló perfectamente que existen 3 cielos. Escuchemos. Segunda de Corintios 12, versículo 2, Pablo hablando de una experiencia, es de él mismo que está hablando, pero no lo quiso decir, sino dice esto, dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero escuchen, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, hay 3 cielos. El primer cielo es lo que nosotros podemos ver desde aquí hasta la parte azul. Cuando usted levanta los ojos al cielo, hacia arriba, en un día despejado, usted puede ver una
pantalla azul. O sea, usted ve que el cielo es azul. Eso es la atmósfera. El primer cielo es la atmósfera, desde aquí hasta donde termina el oxígeno. Ese es el primer cielo. Después, el segundo cielo es de donde termina la atmósfera, todo el sistema solar, hasta donde terminan las estrellas, que los científicos saben, o sea, no han ni podido calcular la distancia que tiene el universo. Y solo el sistema solar, escuche lo que habla la ciencia o los científicos solo del sistema solar. Ok, el patio del universo es donde nosotros vivimos, así lo llaman los científicos, el patio del universo es el sistema solar donde están los planetas y donde está el Sol que brilla sobre la Tierra y sobre los planetas del sistema solar. Dice así, el diámetro del sistema solar podría ser 1 billón de kilómetros o más. Un rayo de luz tardaría 40 días en recorrer esta distancia, por lo que el diámetro del sistema solar se podría estimar en más de 1 mes de luz. O sea, ¿qué es lo que quiero yo ver de esto? Imagínense, si ese es nada más el segundo cielo, es parte del segundo cielo, es una una pequeñísima parte del universo. O sea, el cielo donde está nuestra hermana María, que está en el paraíso está a la par del cielo, entonces allá está nuestra hermana María, allá está el trono de Dios. Entonces, usted, el católico cree de que esas oraciones María las puede escuchar desde donde ella está. Esa es la fe de ellos. Es antibíblico, porque la Biblia para nada menciona a María como intercesora, ni como mediadora, ni nada por el estilo. Eso es una fábula. Y entonces más fábula es también de que ella puede escuchar desde esa distancia. Si solo la pequeña parte del sistema solar dice que mide 1 billón de kilómetros o más. ¿Y cómo podría escucharnos ella desde allá tan lejos, en tantos idiomas, en idiomas que ella no conocía, porque ella lo único que entendía era arameo o hebreo? ¿Y cómo tiene esa capacidad? ¿Cómo el catolicismo le ha dado la capacidad divina para podernos escuchar desde allá? Eso es una legítima y gran fábula. O sea, que eso es irracional, es ilógico, es irracional, es una fábula, es una locura. Y eso es lo que les enseña el catolicismo, y a los pobres católicos, y los católicos redonditos creen en todo ese montón de fábulas y no se pueden analizar lo que realmente dice la Biblia. Entonces Luis Toro les dice, aquí está diciendo que el pastor o los evangélicos también ruegan a Dios, pero él no dice que nosotros rogamos en el nombre de Jesús, no lo dice, que ese es la fórmula perfecta, porque el Espíritu Santo, que es Dios, que está aquí, inmediatamente recoge las oraciones y las eleva hasta el trono de la gracia allá en el tercer cielo, porque el Espíritu Santo es omnipresente y está en todo lado. El Espíritu Santo, al igual, está en el trono de Dios como está aquí en la tierra. No lo podemos entender porque no es humano, es Dios. Nosotros somos humanos, somos finitos, pero Él es Dios, es infinito, es todopoderoso. Y entonces le están dando a María las cualidades divinas. Y eso es una blasfemia. Por eso dice Hebreos 10:29, dice lo siguiente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, si ustedes, amigos católicos, creen que María tiene tanto poder como para sobrepasar todos los límites que yo les he dicho, que puede escuchar al mismo tiempo, una cosa que se me había olvidado, puede escuchar al mismo tiempo millones de oraciones en millones de idiomas a trillones, billones o una distancia tremenda del cielo aquí a la tierra, tiene la capacidad de todo eso. O sea, entonces María es Dios. María sería una especie de Espíritu Santo que está en el cielo y está aquí en la tierra también. Y eso es una blasfemia. Y entonces eso, que el catolicismo hace creer a sus pobres seguidores, a sus tontos seguidores, es una blasfemia. Por eso dice que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Quién murió? ¿Quién derramó la sangre? ¿Quién fue atravesado? ¿Quién fue molido
¿Quién fue el que fue pisoteado, escupido, golpeado? El que los creó. Él mismo dejó que sus criaturas lo flagelaran, lo humillaran, lo escupieran. El mismo Creador, el Todopoderoso, Él fue el que dio su sangre. Y ese cuerpo que fue incubado en el vientre de nuestra hermana María, tuvo que sufrir y tuvo que ser partido, descuartizado por usted y por mí. El Dios poderoso, el Dios Todopoderoso, Dios Creador, bajó y murió por nosotros. El que creó a María, el que creó a la Eva, el que creó la tierra, el que creó todos los ángeles, los dominios, el universo, todo, murió por ustedes y por mí. Y a toda esa hora el catolicismo es muy facilito decirle que María intercede y María mediadora, medianera y el pobre católico todo eso lo cree. Y este Luis Toro usa el humanismo o los sentimientos humanos para decir que María puede, o sea, para engañar, a engañar a la gente diciendo que María tiene la capacidad y el poder del Espíritu Santo y puede ser redentora, o sea, que redentora, por el que no lo sabe, el Señor es el redentor porque el Señor nos compró, porque nosotros éramos esclavos del diablo, esclavos del mal, esclavos de Satanás, porque nos vendió Adán y Eva allá en el huerto del Edén al hacerle caso a la serpiente que es Satanás. Entonces nosotros teníamos que ser redimidos, porque éramos esclavos de Satanás, pero Jesucristo con su cuerpo y con su sangre nos redimió. Pero el catolicismo dice que María también es corredentora, que ella es partícipe de la redención también. No, ella simple y sencillamente fue el vaso que el Señor usó, al igual que yo soy un vaso, al igual que Pedro, Pablo y todos los apóstoles y todos los evangelistas y todos los que predicaron y predican la palabra de Dios, son vasos que exponen el Evangelio. Pero aquí el único grande es el Maestro, el Señor, Él, el Dios, el verbo que se hizo carne, que se humanizó, se hizo hombre. Él es el único creador y el único digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Pero Luis Toro engaña a los pobres. Escuchemos un pedacito más de las tonteras y las locuras que dice Luis Toro y con esa termino. La doctrina la copiaron los hermanos separados. Ellos no la inventaron, eso estaba inventado, eso lo ha enseñado la iglesia 2000 años. Antes de que su pastor llegara en el 2010, ya la iglesia católica llevaba 2000 años enseñando que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Oiga qué mentira. Y la gente aplaude. Y entonces, amigos católicos, si usted dice que el único mediador es Cristo Jesús, entonces ¿por qué? Si Él es el único mediador, es Cristo Jesús, entonces ¿por qué usan a María como mediadora? Entonces se contradicen, o sea, aquí el cura está diciendo una cosa, pero con los hechos lo niegan, porque nosotros los evangélicos, nosotros creemos nada más lo que dice la palabra de Dios y sabemos que el único mediador es Cristo Jesús y no vamos a rogar jamás a pedir en el nombre de nadie más. No vamos a utilizar ni a María, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a San Tadeo, Judas Tadeo y todo el montón de santos que usan para pedir. No, pedimos nada más en el nombre de Jesús, porque esa es la regla. Y como todo lo que ya les dije, espero que les quede claro y puedan entender ustedes. Por lo tanto, ¿quién es Jesús y quién es María? Jesús es Dios. María fue una mujer humana como usted y como yo, que no tiene la capacidad, no tiene el poder de Jesús, no tiene el poder del Espíritu Santo como para poder llevar las oraciones o escuchar las oraciones en tantos idiomas, todos al mismo tiempo, millones de personas rogándoles al mismo tiempo y a una distancia tan largo que es más lejos que ir de aquí a Urano y a Neptuno, que atravesar el sistema solar, es en el tercer cielo. Pero el Espíritu Santo está aquí y está en el cielo y entonces perfectamente puede llevar nuestras oraciones porque es Dios. Pero María es Dios también, lo creen ustedes y con esta termino y ya ni quiero más, ni les voy a poner más las fábulas de Luis Toro, ya no voy a analizar más las fábulas de Luis Toro porque ahí sigue hablando tonteras. Hay que hablar, hay que usar la ética, la lógica, el sentido común, pero sobre todo hay que utilizar la palabra de Dios. Muchas gracias, amigos y hermanos, y nos escuchamos en la próxima.